todo lo que tenés que saber de nada. Todo. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, bienvenidos, bienvenides, ¿cómo están? A un nuevo capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, el capítulo número 22. Hoy vamos a pensar, repensar un poco, charlar sobre el lenguaje y también a debatir un poco sobre el lenguaje inclusivo. Y además tenemos un invitado especial, a Darío Stanraiver, y en un ratito ya lo vamos a tener con nosotros y nosotras, ¿sí? Cuando iniciamos el programa, no coincidíamos en muchas cosas, pero sí en una. Coincidíamos en esto de pensar y repensar las cosas una y otra vez, ¿no? Como en estar en estado de pregunta, podemos decir, en estado de pregunta, porque consideramos que estar en estado de pregunta nos hace personas más abiertas, ¿sí? Personas más abiertas, personas que tienen una tendencia a, tal vez a dialogar, ¿no? A dialogar, a abrirse al debate, al diálogo, a inclusive a hacer caer sus teorías y reemplazarlas por otras, a descubrir nuevos lugares, nuevos espacios, nuevas preguntas también. Y en este espíritu creemos que Darío Stanraiver está en esta sintonía, es un filósofo, es docente, tiene un programa en Canal Encuentro, tenía un programa en Canal Encuentro, un Canal Encuentro que está desfinanciado últimamente. Mentira la verdad, es escritor, ha sacado 3 libros ya, ¿sí? Se conocen 2, pero también escribió uno sobre Platón. Esto es todo lo que tenés que saber de nada. Yo soy Max y estamos con Rama. ¿Cómo están? Estamos con Rita. Hola, ¿cómo En un están? ratito llega Sol y Sí. también está Gaby operándonos y está Darío en línea, ¿no? Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola Darío, bueno, gracias por tu generosidad, gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Sabemos que estás lleno de compromisos, me parece, ¿no? Y bueno, nos brindaste un ratito de tu espacio y de tu tiempo para conversar. Darío, siempre decís que hay que cuestionarlo todo, ¿no? Contanos por qué. En realidad podríamos no hacerlo, Sí. no es que hay... Yo no creo que haya una supremacía moral por parte de aquellos que lo cuestionan todo, y menos una supremacía, digamos, en relación al bienestar, una supremacía en el sentido de que aquel que lo cuestiona todo o alcanza más una verdad, o es más libre, o es más feliz. Incluso te diría todo lo contrario, ¿no? Sí. Que vivimos en una sociedad donde el sentido común se despliega justamente en la construcción de la tranquilidad o de la seguridad existencial. Sí. Y el que lo cuestiona todo empieza a sentir que todas aquellas cosas que lo rodean comienzan a desestabilizarse, digamos, lentamente, y nada de lo que lo rodea se vuelve algo seguro, algo firme. Sí. Entonces, no, digamos, me parece que hay formas de ser en el mundo Sí. que se abren a nuestras posibilidades, y una de ellas, que es la que la filosofía más trabaja, es la de cuestionárselo todo. Entonces, eso después te da una forma de ese ser en el mundo distinta a otras, con la que uno se siente cómodo, le cuaja, ¿no? Heidegger te diría, le va en este mundo, ¿no? Sí. Heidegger distinguía una existencia auténtica y una inauténtica, y a mí me encanta porque nunca ponía el dedito diciendo, y la auténtica te hace una persona más verdadera. Digo, Claro. los que no creemos en la verdad, Sí. tenemos ese problema, que después el criterio para distinguir, así en términos, si querés, más absolutos, lo bueno de lo malo, o lo justo de lo injusto, se nos vuelve como realmente mucho más difícil. Entonces es otra la apuesta por el mundo. Yo me cuestiono todo porque a mí me hace ruido todo lo que me rodea,
Sí. y no me la banco, digamos. O sea, no hay mañana que no me despierte y dude o no me cierre o quisiera que todo fuera de otro modo. Ahora, te juro, Maxi, que hago todo el esfuerzo para creer en Dios, hago todos los deberes para tratar de tener una existencia más tranquila, pero envidio básicamente a los que lo pueden hacer y nada, me entrego a esto, que por algo, digamos, me topé con esto y a esto me dedico. Entendemos a lo que vas, o eso creemos, te interpretamos, mejor dicho. Y también cuando hablas de diferentes tipos de personas, ¿no? Personas que se cuestionan más, que se preguntan más, ¿no? También vos estimulás la pregunta, ¿no? Como que permanentemente estás estimulando la pregunta. Recuerdo que haberte escuchado o leído donde decís, bueno, cada vez que se te presenta o alguien se te presenta con una verdad única o absoluta, preguntale por qué, ¿no? Preguntale el por qué. Como que el porqué al mismo tiempo termina siendo, o el porqué del porqué del porqué, ¿no? Esa búsqueda de fundamento, termina siendo como un arma de resistencia. Sí, últimamente, digamos, cuando me encuentro con personas que creen así como muy firmemente en un absoluto, estoy huyendo, en realidad. Es como que depende mucho el contexto, o sea, salgo corriendo. Me hace acordar, viste, en Matrix cuando a Neo le presentan al agente Smith y él dice, ¿qué onda? Cuando me lo encuentro, ¿qué hago? Y le dicen, huí. Claro. Y él huí porque no hay manera, porque le vas a dar vuelta. Yo creo que hay un punto donde, obviamente, como docentes, tenemos como la vocación de interpelar a aquellos que parten de lugares evidentemente muy distintos a los que uno está parado. Pero yo lo que aprendí, y no sé llamarlo aprendizaje, pero lo que me fue pasando estos años por ahí de divulgación y de trabajo, si querés, más masivo, es que tiene que haber una predisposición a querer entrar en la filosofía. Si no hay predisposición, es como que no tiene mucho sentido. Es como toparse con alguien, porque hasta te diría, siguiendo el mito de la caverna platónico, te diría como que, viste, cuando el liberado vuelve y la gente que está en la caverna no lo entiende, el liberado se coloca en un lugar como muy pedante, ¿no? Bueno, yo acabo de salir de la caverna, vi la realidad tal como es, vi el sol, entonces vuelvo a decirles de qué se trata. Y eso a mí me hace tanto ruido como vivir adentro de la caverna, ¿no? Entonces, digo, tiene que haber una predisposición del otro que de algún modo viene y se deja interpelar. Ahora, esa cruzada de salir a pelearse contra los que tienen los dogmas tan instalados me parece que te hace igual a ellos, ¿no? Me parece que ahí no me siento en un momento evangélico de salir a hacer una cruzada en contra de... Claro, porque al mismo tiempo me parece como que uno puede caer en esto de tratar de derribar un fundamentalismo por otro fundamentalismo, un absolutismo por otro, muchas veces, como diciendo, bueno, esto que estoy haciendo es lo que hay que hacer o es la verdad, y vos no. Yo creo que como que la gran tarea que tenemos los que hacemos filosofía es, digamos, cuestionar las verdades, no desde otra verdad, sino las verdades en general, y de ahí me arriesgo a decir sobre todo las verdades propias. Si hasta querés, por una cuestión especular, te diría, de tanto cuestionar a los otros que creen tanto en lo suyo, lo que te sobreviene es dudar de vos mismo y de aquellas certezas que de algún modo estructuran tu cotidiano. Me parece que es mucho más a fondo esa tarea, va mucho más a fondo esa tarea que el colocarse uno en un lugar así como purista y salir a cuestionar a los otros. Sí, y también pienso cuando hablabas de la predisposición, ¿no? Como la tarea docente también tiene que lograr un poco esa predisposición, ese interés. Digo, uno como docente dice, bueno, ya grupo, el chico, ¿no? La chica, el joven, la joven, no está por ahí predispuesto o predispuesta a escucharte. O sea, tenés que lograrlo. O sea, ya uno no es que llega
y ya tenés todo tu interés, ¿no? También uno tiene que buscar esos recursos, mecanismos, dispositivos, lo que Sí, sea. eso Sí. te hace como repensar también, obviamente, la tarea docente, La tarea docente, que no, claro, que no es homogénea, ¿no? Sí. Uno cree que nada, que es lo mismo dar filosofía en cualquier lugar, y bueno, no es así, digo, una cosa es hacer filosofía en la carrera de filosofía, Sí. donde el que va ahí va allá con el deseo de querer aprender, digamos, la disciplina, y otra cosa es dar filosofía en un cuarto año de secundario los lunes a las 8:45 de la mañana, donde no te quieren ver ni a vos, ni a Platón, Claro. ni a la escuela. O ni los viernes figuritas. también, las últimas 2. Tal cual. Eso. Entonces, me parece que, y ahí tenemos una falla, si querés, o hay una falencia formativa, ¿no? Sí. Que cuando vos aprendés filosofía, parece como que aprendés, digamos, más contenidos y formatos en una lógica de gueto, ¿no? Claro. Para ir a hablarle a los tuyos. Y en realidad, digamos, en el 95% de los casos los que estudiamos filosofía después salimos a hacer nuestra tarea docente para gente que no es del palo. Sí. Pero ahí hay algo pedagógico que no se labura, que no está en juego. Y me parece como clave poder darle lugar a eso, ¿no? En la escuela, en las instituciones, se generan y se circulan muchos saberes que se imponen como verdades, ¿no? Digamos, si hablamos de la escuela, por ejemplo, todas las materias presentan un saber que dice, bueno, esta es la verdad a partir de determinadas investigaciones científicas. Y llega la filosofía y lo problematiza todo, ¿no? Como que descoloca, como decís vos. Es un poco iconoclasta con esto. Pero al mismo tiempo, si nos presentamos como que no hay una verdad o no hay verdades, ¿sí? ¿Cómo hacemos para no caer, digamos, en un relativismo tanto nociológico del conocimiento y moral? Bueno, dos cosas. A ver, primero, las otras materias Sí, no necesariamente hablan en nombre de verdades. sí. Depende mucho cómo se dé, ¿no? También como la Yo presentan creo los que- docentes también, sí. Claro, yo creo que si vos Sí. das historia afirmando verdades absolutas, Mm. digamos, estás de algún modo haciendo pasar tu propia interpretación de la historia como Sí. si fuese la única. Ujú. Parece que del mismo modo uno le puede exigir menos, si querés, a las ciencias exactas y hasta Claro. ahí, ¿no? Porque digo, si yo diera una materia como física, digo, lo primero que haría en las primeras clases es o sea, generar una historia Claro. o un planteo para entender que, Mm. no sé, hubo un Aristóteles que escribió una Sí. física y no usó un número, ¿no? Sí. Entonces, que la física que nosotros damos está totalmente atravesada por la época, por su paradigma epocal. Sí. Me parece como que eso le suma muchísimo. Ujú. Y creo que hoy el desarrollo de las ciencias exactas está totalmente emparentado con la filosofía, Ujú. y que, digamos, la ciencia cuando trabaja en serio, digamos, es absolutamente, está absolutamente abierta a este tipo de Sí. reflexión epistemológica sobre su propia provisoriedad e historicidad, ¿no? Ujú. Ahora, eso por un lado. Sí. O sea, en relación a lo segundo, digo, me hace ruido el verbo caer, Caer, ¿no? sí. Me hace acordar a Macri Sí, cuando sí, dijo, sí. no quiero caer en No la quiero caer en la educación escuela pública. claro. Yo no le temo Al relativismo. a caer en el relativismo. Sí. Le temo más en creer una sola verdad como si fuese Sí. la única existente. No, si querés, a ver, para mí el relativismo es más una forma reactiva, deconstructiva, que ayuda justamente a tirar abajo aquellas certezas, digamos, que no presentan fisuras, ¿no? Y que por lo tanto se vuelven Sí. a sí mismas o se presentan a sí mismas como únicas. O sea, si querés ir como a un debate más fuerte sobre el relativismo, Sí. no creo que el relativismo sea un orden posible, Sí. pero tampoco creo que se proponga como orden, ¿no? Sí. Creo que es más, te diría, una forma de estar permanentemente
cuestionando absolutos. O sea, te diría en ese sentido que no se puede ser relativista en un sentido así absoluto, Pleno, o claro. único, pleno, claro, sino que uno se vuelve relativista frente a ciertas imposiciones de verdad. Sí. Entonces vos me decís, no quiero caer en un relativismo moral. Yo te digo, depende. Frente a la ética de los pro vida, yo soy hiperrelativista, porque es una manera de salir a pelearme Sí. contra cómo nos quieren imponer una ética absolutamente atravesada por jerarquías y naturalizaciones que, digamos, expulsan a la mitad de la población, ¿no? Ujú. Entonces todo depende, que eso es como ser Sí. más relativista, ¿no? Pero me parece fundamental, en todo Bien. caso, si hace ruido el relativismo como Sí. orden, entender esta forma, si querés, más relacional del relativismo, siempre en función de aquello contra lo que se quiere cuestionar. Bien, nos hiciste repensar entonces el relativismo. También yo hablo a veces desde el perspectivismo, ¿no? Como nietzscheano, por ahí esto de, bueno, lo que aumentar, claro, ¿De qué, perdón? el No te perspectivismo, digo, el perspectivismo, El perspectivismo, claro, sí. nietzscheano un poco esto de aumentar tu capacidad para hacer cosas, para poder hacer cosas, ¿no? Y también relacionando esto de la verdad, el relativismo, este programa está armado en relación en torno al lenguaje, ¿no? Que es un tema que creo que lo trabajas muy bien, como la mayor parte de los temas, nos haces pensar. ¿Cómo podemos relacionar el lenguaje con la verdad? Y porque la verdad básicamente es una cuestión discursiva, Sí. ¿no? Me parece que el modo, por lo menos en que utilizamos nosotros Sí. la palabra y el concepto de verdad, tiene todavía como esa raigambre, si querés, más lingüística, Sí. en el sentido aristotélico del término, Ujú. que es que, ¿te acordás que Aristóteles definía la verdad como una cuestión de lenguaje, ¿no? Sí. Aristóteles decía verdadero, decir De lo que es. claro, De decir lo que que algo no es es. verdadero es decir de lo que es, ¿no? Que es, y Bien. de lo que no es, Mm. y decir, y algo es falso si están invertidos los polos, Sí. con lo cual lo pone directamente en la cuestión del lenguaje. Sí. Y obviamente hay otras definiciones de verdad más ontológicas, pero me parece fundamental, digo, por lo menos para mí, para los que entendemos desde la deconstrucción que nada hay fuera del texto, para Sí. simplificarlo, entonces la verdad es una cuestión lingüística. Por lo tanto, está absolutamente atravesada por toda digamos, el bagaje teórico que hace a lo que es la construcción del lenguaje. Bien. Entonces, digo, si voy a analizar la verdad de una época, la voy a analizar Desde en luego. algún punto literariamente, ¿no? Ujú. Buscando sus formas gramaticales, sus transgresiones, pero también sus recursos literarios, sus formas retóricas, etcétera. Sí. Rita tiene una pregunta, unas últimas Sí, preguntas. La Sí. última pregunta. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola. Bien, te quería hacer una pregunta. Pensando un poco en esto de la construcción de la verdad a través del lenguaje, ¿hay algo que quede fuera del lenguaje? ¿Podemos pensar que del sujeto hay algo que no es lingüísticamente simbolizable? Yo creo que no, ¿no? Creo que no. Eso no significa que no haya algo fuera de la lengua, porque, digamos, para toda nuestra forma perceptiva partimos evidentemente de que de que todo, mirá, más fuerte, todo excede el lenguaje. Claro. Pero esa excedencia es algo, digamos, que como te diría, que no nos compete, que lo tenemos como privado, ¿no? Agamben cita un texto de Kafka donde dice algo así como, hay felicidad pero no es para nosotros, ¿no? Y yo te haría como ese parangón, digo, hay algo, hay lo real, pero no nos compete, ¿viste? Nosotros somos como esclavos del lenguaje, somos de algún modo estructurados por la lengua, entonces todo lo que nosotros podamos percibir, decir, sentir, decir de lo real ya es lenguaje. Entonces, probablemente podremos acceder alguna vez a lo que hay por fuera de la lengua, pero eso será el día que ya dejemos de ser esto, dejemos de ser humanos en este sentido, algo que no me parece tan lejano, porque en términos de, digamos,
de progresión tecnológica, me parece que rápidamente seguiremos mutando, te diría, a lenguajes cada vez más sofisticados, y que en algún momento, como en esas películas futuristas, el lenguaje implotara y pasásemos a hacer otra cosa desde la cual poder tener una relación distinta, ¿no? A mí me impactó mucho esa película de hace 2 años, Arrival, que venían así unos muy buenas, que plantea este problema, ¿no? La hemos mencionado por acá, sí. Claro, el problema del lenguaje y cómo, digamos, una forma de acceder a una lengua a otra también es una forma como de reconstituir tu idea de lo real. Sí. Rama. Bueno, hola Darío, ¿cómo estás? Desde ya gracias por haber hablado con nosotros. Y me preguntaba si tenías alguna opinión o pensabas algo sobre el lenguaje inclusivo. Mira, me encanta el lenguaje inclusivo, me parece genial que circule esta problemática, me parece genial, aparte, que genere molestia, ¿no? Y creo que esa molestia es un indicio de que evidentemente somos lengua y que ese lenguaje no es un lenguaje universal, no hay universalidad en el lenguaje, sino peor, que en nombre de una totalización del mismo, se impone siempre un formato por sobre otro. Entonces, el lenguaje inclusivo es casi una forma de resistencia que busca destotalizar ese falso universal, ¿no? Y me queda abierta como la pregunta de hasta qué punto debería el llamado lenguaje inclusivo imponerse como nueva normativa de habla. Yo creo que algo ahí se perdería. Me parece que es más como socráticamente, te dirías, como esa voz alerta que está permanentemente metiéndote el dedo donde no se debe, y que cuando vos estás hablando tranquilo y alguien te dice todes, ¿no? Como te dice, ¿te das cuenta que vos, sin darte cuenta, estás optando por un formato por sobre otro? Y punto. Digo, en algún sentido, si el lenguaje inclusivo se volviese norma, yo creo que aparecería una nueva forma de lenguaje que cuestionaría lo que sería ese lenguaje inclusivo como nueva forma de habla, ¿entendés? O sea, parece como que hay ahí una cosa casi abierta de la lengua, que siempre, como diría Derrida, está siempre por venir el modo del buen habla, y nunca termina de sustanciarse en una gramática que, por ser una legislación, un sistema de normas, no deja de ser un sistema disciplinario, ¿no? En algún punto el lenguaje inclusivo muestra la posibilidad de que haya algo por fuera de lo disciplinar. Darío, te recontra agradecemos nuevamente, estamos por favor, pero muy, muy agradecidos y agradecidas a esto. Es un honor que estés en nuestro programa. Para mí hablar con ustedes. Les dejo un gran abrazo. Sí. Y bueno, y ojalá podamos hablar en algún otro momento. Muchas gracias, Darío. Muchas que estés gracias. bien. Abrazos a los tres. Chau, chau. Gracias. Chao.